de trabajo. Notarán ahí los artículos que son aplicables al tema de hoy. Y pues como una definición, pues la podemos encontrar en el artículo 76 del Código de Trabajo. Y el 76 establece que hay terminación de los contratos de trabajo cuando una o las dos partes que forman la relación laboral le ponen fin a esta, cesándola definitivamente, ya sea por voluntad de una de ellas, por mutuo consentimiento o por causa imputable a la otra, o en que ocurra lo mismo, por disposición de ley en cuyas circunstancias se extinguen los derechos y obligaciones que emanan de dichos contratos. Entonces tenemos aquí que esta definición, este artículo, prácticamente es lo que trato de desarrollar de manera un poco más clara en esta diapositiva. Y solo este artículo enlaza más artículos también, y ese va a ser el tema de hoy. Entonces, la terminación dice, hay terminación cuando una o las dos partes que forman la relación laboral le ponen fin a esto. Una o las dos partes le ponen fin a esto. Esa es la terminación de un contrato de trabajo. Y eso lo conocemos muy bien todos, lamentablemente, de una u otra manera hemos sido víctimas de una terminación de un contrato de trabajo. Y esta terminación que voy a explicar en este momento es con base en el Código de Trabajo. Para trabajadores del Estado aplica de manera distinta. Por supuesto, las mismas causales, pues, pero el procedimiento es distinto. Entonces, el día de hoy es para trabajadores de la iniciativa privada. En esta clasificación que yo les tengo por acá, que ustedes ya están leyendo, dice por mutuo consentimiento, por decisión unilateral y por causa imputable a una de las partes. Tenemos esas tres clases. Por mutuo consentimiento, pues significa que, que las partes deciden, ¿verdad?, dar por terminado ese contrato de trabajo. Y en el artículo 86 del Código de Trabajo tenemos la referencia clara donde indica que el contrato de trabajo termina sin responsabilidad para las partes por alguna de las siguientes causas. Y la literal C dice por mutuo consentimiento. Y al hablar de mutuo consentimiento significa que las dos partes pues están de acuerdo, eso es lo que implica. Sin embargo, cuando es por mutuo consentimiento, notoriamente las dos partes son las que tienen la intención de que termine el contrato. Y en buenos términos significaría que el empleador está dispuesto a pagarle la indemnización al trabajador, ¿verdad? Porque no tiene razón de que exista un acuerdo entre las partes y no se va a pagar la indemnización. Entonces, le paga la indemnización, se acabó, pues ambas partes se retiraron y ya, no hay ningún inconveniente. Es por voluntad de las partes, ¿verdad? Entonces, está regulado en el artículo 86, literal C, del Código de Trabajo. Bueno, por decisión unilateral. En la decisión unilateral entendemos que una de las partes es la que está interesada en retirarse y esa parte se llama trabajador. Y entonces el trabajador pues tiene todo el derecho de poder retirarse de la empresa cuando él así lo quiera. Es decir, retirarse sin mayor complicación, sin mayores formalismos, más que presentar la renuncia en el tiempo estipulado. Y ese tiempo estipulado se le llama preaviso. Y el preaviso no es más que el tiempo necesario por medio del cual el trabajador debe de respetar para presentar su renuncia con el propósito que el empleado pueda tener el tiempo necesario
para adiestrar a un nuevo trabajador o bien conseguir a un nuevo trabajador que sustituya al trabajador que ha renunciado. Entonces, cuando se habla de decisión unilateral, normalmente se refiere a al derecho que tienen los trabajadores de poder renunciar voluntariamente. Veamos el artículo 83. El trabajador que desee dar por concluido su contrato por tiempo indeterminado, sin justa causa o atendiendo únicamente a su propia voluntad y una vez que haya transcurrido el periodo de prueba, debe dar aviso previo al patrono de acuerdo con lo que expresamente se estipule en dicho contrato o en su defecto de conformidad con las siguientes normas. Antes de ajustar 6 meses de servicios continuos, debe presentar su renuncia con una semana de anticipación. Después de 6 meses de servicios continuos, pero menos de un año, con 10 días de anticipación por lo menos. Después de un año de servicios continuos, pero menos de 5, debe presentar su renuncia con 2 semanas de anticipación, por lo menos. Y después de 5 años de servicios continuos, con un mes de anticipación, por lo menos. Esta es la obligación que tiene el trabajador de, eh, de respetar el tiempo que la ley estipula o lo que es un contrato establezca para poder presentar la renuncia correspondiente. El objetivo es o adiestrar a un nuevo o bien eh, eh, conseguir a un nuevo trabajador que lo sustituya, ¿verdad? Entonces, ese es por decisión unilateral. La tercera clasificación tenemos por causa imputable a una de las partes. El despido directo con justa causa y el despido indirecto. El despido directo con justa causa se da por el hecho de que el trabajador cometió una falta grave y esa falta grave es constitutiva de causa justa para poder ser despedido. Y entonces esa causa justa es la que el empleador va a invocar para poder despedirlo. Y el objetivo de despedirlo con causa justa es no pagarle la indemnización, sino que pues evitar el pago de esa indemnización. ¿Cuáles son esas causas por las cuales el empleador puede despedir a un trabajador? Artículo 77. Voy a leer algunas, no todas. Cuando el trabajador se conduzca durante las labores en forma abiertamente inmoral o acuda a la injuria, a la calumnia, a las vías de hecho contra su patrono o sus representantes, de este en la dirección de sus labores. En este caso, entendemos que existe, por poner un ejemplo, ¿verdad? La injuria. Imagínense que una empresa, una trabajadora denominada María, se quedó a trabajar el día de ayer más tiempo a solas con el gerente de producción. Y resulta que una compañera de ustedes, pensemos que es Tiffany. Tiffany empezó a difundir el rumor que María se quedó a efectuar cosas indebidas con el gerente la noche de ayer y que se puede comprobar porque todos se retiraron y solo ellos se quedaron en la oficina del gerente. Y adicionalmente, Tiffany mencionó que el día de hoy se retiraron a almorzar los dos solitos y se tardaron 2 horas en retornar. Imagínense, clase de información la que Tiffany
compartió a sus compañeros de trabajo, no solo a uno, a sus compañeros, lo cual va en descrédito de la compañera, de la trabajadora María, ¿verdad? Porque obviamente pues fue un comentario indebido, pero para que el mismo se confirme, pues el chisme debe de correr. Y al correr, entonces, en ese caso hipotético, imagínense que llegue a oídos del gerente y el gerente diga, qué barbaridad lo que dijo Tiffany. Si ayer nos quedamos terminando un proyecto y no solo se quedó María, se quedó, por ejemplo, aquí América Noemí. Estuvimos los tres trabajando. Y el día de hoy nos retiramos y tardamos 2 horas. No fuimos a almorzar, sino fuimos a entregar nuestro proyecto. Imagínense. Entonces, ahí es una injuria que cometió, pues, eh, Tiffany en contra de su compañera María, y esa es una causa justa para poder despedirla. Esa es la literala del 77. Cuando el trabajador cometa alguno de los actos enumerados en el inciso anterior contra algún compañero de trabajo durante el tiempo en que se ejecuten las labores. De repente aquí, pues, definitivamente fue en contra de una compañera, se adopta más en la literal B, pero en el otro, eh, también digo que con el gerente habló mal el gerente, ¿va? Entonces se aplican cualquiera de estos dos casos que se pueden invocar e incluso las dos causales se pueden invocar, porque en el otro está directamente referido al gerente, pero en este caso el gerente y la trabajadora supuestamente estaban involucrados en ese chisme que Tiffany difundió a todos los trabajadores. Entonces pueden citarse estas dos, pero deben entender que uno es estrictamente para los representantes y otro para los trabajadores. Puede ser que en otro caso solo involucren a María, que se fue con X o Y persona, que no sea trabajador de esa empresa, y entonces pues se invoca la primera causa. Pero si es en contra, y la segunda causa, pero si es directamente en contra de un representante del patrono, pues se invoca la primera, la literal A. Cuando el trabajador, en la literal C, cuando el trabajador fuera del lugar de trabajo se ejecuten las labores y en horas que sea de trabajo acuda la injuria, la calumnia, las vías de hecho contra su patrono, contra sus representantes, de en la dirección de sus labores, siempre que dichos actos no hayan sido provocados y que como consecuencia de ellos se haga imposible la convivencia y armonía para la realización del trabajo. Vean, tal vez no se da en iniciativa privada, se da en otro tipo de dependencias y a veces los trabajadores en contra de los representantes del patrono y no respetan y entonces se van en contra de las vías de hecho en contra de los representantes o en contra del patrono, le pueden decir, cállate, ¿verdad? Hijo de tantas, ¿verdad? O lo empujan, ¿verdad? Es una vía de hecho. Se dan muchos casos y créanme que los casos que yo he visto no han sido de hombres contra hombres, mujeres contra los jefes, ¿verdad? Y porque se ha muy malinterpretado el tema de la protección de la mujer, ¿no? Y los casos que yo he visto, con mucha pena, una vergüenza que a veces me da estar ahí, ¿verdad? Se refieren de forma indebida a los gerentes, a los patronos. Quizá les digo, no en la iniciativa privada, pero esencialmente en dependencias del Estado. Eso es por ponerle un ejemplo. Esta misma causa existe en el Estado también, está idéntica. Cuando el trabajador cometa algún delito o falta contra la propiedad en perjuicio del patrono, de alguno de sus compañeros de trabajo o en perjuicio de un tercero en el interior del establecimiento. Asimismo, cuando se causa intencionalmente por descuido o negligencia daño material a las máquinas, herramientas, materias primas, productos y demás objetos relacionados en forma inmediata e indudable con el trabajo. Simple, que roben la empresa.
Imagínense que una empresa que se dedica a una empresa papelera, ¿verdad? Y que se robe las resmas de papel, atentó contra la propiedad en perjuicio del patrón. O bien que se sienta afectado, quiere arruinar al empleador y hay maquinaria y la maquinaria al tener engranajes coloca una pieza de metal ahí para que se arruine. Puede darse. Eh, Cuando el trabajador revele secretos a que alude el inciso G del artículo 63, en donde son algunas de las eh, obligaciones que tiene el trabajador. En esta dice guardar los secretos técnicos, comerciales, de fabricación y tanto más, ¿verdad? Y entonces esto puede darse, por ejemplo, solo imagínense poner un ejemplo, ¿verdad? Que en una empresa de venta de pollo, ya sea frito o asado, ¿verdad? Pero que el sabor de ese pollo sea el éxito empresarial, ¿no? Y entonces un trabajador investiga, porque ahí trabaja y busca cómo encontrar la fórmula del aderezo que utilizan, ¿verdad? Lo consigue y se los vende digamos, a la competencia. Eso no lo puede hacer, ¿verdad? Porque tiene la obligación de guardar los secretos de empresa, de fabricación y todo lo que establece la literal G del artículo 63. La literal F, cuando deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono o sin causa justificada durante 2 días laborables completos y consecutivos o durante 6 mediodías laborables en un mismo mes calendario. La justificación de insistencia debe hacerse al momento de reanudarse las labores si no lo hubieran hecho antes. Entonces es sencillo, no iba a trabajar 2 días consecutivos, es para despedirlo. Y aquí hay varias causales que pues van a terminar ustedes la lectura, ¿verdad? Para poderla concluir. En el artículo 78, que también les cito ahí, dice la terminación del contrato de trabajo conforme a una o varias de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte sus efectos desde que el patrono lo comunique por escrito al trabajador, indicándole la causa del despido y éste cese efectivamente de sus labores. Pero el trabajador, oigan bien, el trabajador goza del derecho de emplazar, o es decir, de demandar al patrono ante los tribunales de trabajo y previsión social antes que transcurra el término de prescripción, que no lo voy a dar porque es un tema por aparte, con el objeto de que pruebe la causa justa en que se fundó el despido. Al inicio de nuestras clases estuvimos viendo el principio de tutelaridad, ¿no? Y entonces tenemos la inversión de la prueba. Ahora sí me lo van a entender un poco más, porque ya vimos que el trabajador va a cesar o el trabajador se lo debe comunicar, dice, por escrito al trabajador, indicándole la causa del despido y debe cesar. Pero si el trabajo, imagínense, porque saben ustedes que muchas veces es mal utilizado esto y el empleador solo invoca una causa eh, inexistente, es decir, que no existen los hechos que concretan esa causa justa para despedirlo, sino simplemente la cita legal y eso no es ético. Pero se ha escuchado que lo han hecho con el propósito de evitar el pago de la indemnización. Por esa razón lo hacen. Sin embargo, el trabajador dice "Pues que yo no hice nada, ¿verdad? Entonces, que pruebe el empleador la causa justa para el despido. Y en este caso, el trabajador no va a probar eso, sino que lo va a probar en juicio el empleador. Por eso se llama en el despido directo injustificado. El empleador debe de justificar la causa justa del despido. Sin embargo, si el patrono no prueba esa causa, debe pagar al trabajador
la indemnización que por ley le pueda corresponder, porque él se quiso ahorrar la indemnización invocando una causa inexistente. Pero además debe de pagar a título de daños y perjuicios los salarios que el trabajador ha dejado de percibir desde el momento del despido hasta el pago de la indemnización, pero no puede superar los 12 meses y costas judiciales. Es decir, le sale más barato, mejor pagar la indemnización porque también puede ser condenado al pago de los daños y perjuicios más las costas eh, judiciales. Y entonces ahí es donde ya pierde. Pero es riesgo del empleador si utiliza indebidamente la causa para despedir. Entonces, artículo 76 que ya les estuve leyendo, y van a 77 que van a completarlo, 78 y los demás relacionados que están incluso aquí en la diapositiva. Bueno, pero hay otra manera, ¿verdad? Ustedes saben que los empleadores muchas veces, con el ánimo de ahorrarse la indemnización, el pago de esta prestación, y buscan un mecanismo para, pues, cansar psicológicamente al trabajador, ¿verdad? Y entonces le empiezan a efectuar ciertas acciones eh, como una especie de acoso laboral con el propósito de que él renuncie. Y al renunciar, pues él se está evitando también el pago de la indemnización. Pero vean que esto no es nada más así, es decir, eh, lo puede hacer el empleador, pero para eso existe el despido indirecto. Porque el trabajador, si se da cuenta de que todos estos actos que están cometiendo en su contra son con el propósito de que renuncie para no pagarle la indemnización, entonces él tiene derecho a demandar a su empleador. Pero vean que en el artículo 79 establece las causas, es decir, no puede también el trabajador decir, ay, sí, es que yo me retiro porque eso me hizo mala cara, es un despido indirecto. Ay, me retiro porque me está dando mucho trabajo, eso es despido indirecto. No es nada más así, no es una causa que nosotros vamos a citar, sino son las establecidas en el artículo 79 del Código de Trabajo. Y establece que son causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado su contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. Cuando el patrono no le pague el salario completo que le corresponda en la fecha y lugar convenidos o acostumbrados. Cuando el patrón incurra durante el trabajo en falta de probidad, honradez, o se conduzca en forma abiertamente inmoral o acuda a la injuria, a la calumnia, a la vía de hecho contra su trabajador. Cuando el patrón o directamente uno de sus parientes o dependientes suyos o de una persona que viva en la casa del primero cometa con su autorización o tolerancia alguno de los actos enumerados en el inciso anterior contra el trabajador. Cuando el patrono directamente por medio de sus familiares o dependientes cause maliciosamente un perjuicio material a las herramientas o útiles del trabajador, cuando el patrono o su representante en la dirección de las labores acuda a la injuria, la calumnia, las vías de hecho contra el trabajador fuera del lugar donde se ejecutan las labores y en horas donde no sean de trabajo, siempre que dichos actos no hayan sido provocados y que como consecuencia de ello se haga imposible la convivencia y armonía en cumplimiento del contrato. Cuando el patrón o un miembro de su familia o sus representantes en la dirección de las labores esté atacado por alguna enfermedad contagiosa, siempre que el trabajador deba permanecer en contacto inmediato con la persona de que se trata. Cuando exista peligro grave para la seguridad o la salud del trabajador o de su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas en el lugar de trabajo, por excesiva insalubridad de la región o porque el patrono no cumpla con las medidas de prevención y seguridad
que las disposiciones legales establezcan, y así sucesivamente todas las demás que ustedes van a terminar de leer. Entonces son esas causas únicas que el trabajador puede invocar para darse por despedido indirectamente. Pero vean bien que en el artículo 80 dice que la terminación de un contrato conforme a una o varias de las causas enumeradas en el artículo 79 constitutivas de despido indirecto surte efectos desde que el patrono lo comunique al patrono, debiendo aquel en este caso cesar inmediatamente y efectivamente en el desempeño del cargo. Aquí no hay preaviso, simplemente es un despido indirecto y él se lo comunica y cesa inmediatamente. El tiempo que se utilice en la entrega no se considera comprendido dentro de la relación laboral, pero el patrono se lo debe de remunerar de acuerdo con el salario que a éste le corresponda. En el supuesto anterior, el patrono goza del derecho de emplazar al trabajador, es decir, de demandar al trabajador ante los tribunales de trabajo y previsión social y antes que transcurra el término de prescripción, que repito, lo voy a dar en otra clase, con el objeto de que se pruebe que abandonó sus labores sin justa causa. Si el patrono prueba esto último, en los casos de contratos por tiempo indefinido, debe el trabajador pagarle el importe del preaviso y los daños y perjuicios que haya ocasionado según estimación prudencial que deben de hacer los tribunales. Y si se trata contratos a plazo fijo para hora determinada, el trabajador debe satisfacer las prestaciones que establece el artículo 84. Veamos qué dice el 84. En los contratos a plazo fijo y para ejecución de obra determinada, cada una de las partes puede ponerles término sin justa causa antes del advenimiento del plazo o de la conclusión de la obra, pagando a la otra los daños y perjuicios correspondientes a juicio de un inspector de trabajo o si ha surtido litigio a juicio de los tribunales de trabajo. Van a pagar un título de daños y perjuicios, ¿verdad? No un preaviso, sino daños y perjuicios. Y luego que todo contrato por tiempo indeterminado, los primeros 2 meses se refundan de prueba, salvo que por mutua convivencia, las partes pacten un periodo menor. Y entonces tenemos que dentro del despido indirecto tenemos reglas también y el trabajador si cita otras o si no es cierto, porque puede ser que solo mienta también el trabajador, hay de todo en la viña del Señor, el empleador puede denunciarlo, ¿verdad? Y señalar que abandonó el cargo. Es un derecho que tiene el trabajador, si algunas empresas muy pocas lo hacen solo por demostrar quién manda dentro de la empresa, pero no suele darse. Bueno, entonces tenemos que derivado de esto y los demás artículos que ya les mencioné al inicio, se encuentran las causas de terminación involuntarias del contrato de trabajo. Ya tenemos la terminación voluntaria por mutuo acuerdo, ¿verdad? Por voluntad de una de las partes, por, digamos, causa justa y que sea por despido directo justificado y el despido indirecto. Pero ahora, ¿cuáles son esas causas de terminación involuntarias del contrato de trabajo? Es decir, no existió una voluntad de dar por terminado ese contrato. Causas que permiten terminar el contrato de trabajo sin responsabilidad de las partes. Ya les estoy colocando el artículo ahí, ¿no? Terminación, ¿cuál es la terminación ilegal de un contrato de trabajo? ¿Cuáles son las obligaciones que derivan de la terminación ilegal de un contrato de trabajo? Bueno, ya se los pongo ahí, el artículo 78, daños y perjuicios. Las cuales son las prestaciones irrenunciables en un contrato de trabajo que lo van a tener que investigar.
Todos estos temas los considero como una especie de guía de estudio para que ustedes puedan terminar la lectura de los artículos que, que mencioné desde un inicio, que son 76 al 87 del Código de Trabajo. Vean, miren en dos diapositivas y tan importantes, ¿verdad? Que son, que tienen mucho contenido, ¿verdad? Y que seguramente van a eh, generar también consultas, ¿verdad? Dudas que puedan tener. Pues el espacio es de ustedes en este momento. El tiempo es de ustedes. Muy bien, Francisca, Roselina, Hidalgo. Buenas Sí, noches, licenciado. Aparte de las causas acá de despido injustificado, ¿la empresa en su reglamento puede tener otras causas o solo son válidas las que están en el Código de Trabajo? vea, eh, teóricamente las que están en el Código de Trabajo, no hay otras, ¿verdad? Pero cuando veamos los trabajadores sujetos a un régimen especial, van a haber unas causas muy particulares ahí, pero eso son cosas aparte. En general, las que están en el artículo 77 del Código de Trabajo y las que oportunamente el empleador ha incluido en el Reglamento Interior de Trabajo, siempre que esté debidamente aprobado. Y por supuesto, parte de las prohibiciones también de los trabajadores que se convierte en una causa para despedir en caso incurran en una de ellas. ¿Estamos? Y eso debe estar establecido en todo caso en el contrato, No, está en la ley, Francisca. en el Ahí está. reglamento, claro, claro, ok. Sí, en el Código de Trabajo. Ahí está establecido. Gracias, Lick. Muy bien. Jenny, y luego voy con Amal. Gracias, licenciada. Buenas noches. Yo tengo dos preguntas y una es en relación a la clase anterior. No sé si se la puedo plantear. Es una inquietud que me surgió. Sí, me acuerdo, Jenny, con todo gusto. Gracias, licenciado. El tema anterior fue fue la suspensión de contrato de Ujú. trabajo. A mí me surgió una inquietud. Si en una suspensión de trabajo por el tema de incapacidad por suspensión podría ser, el patrón no tiene que pagar lo que son las vacaciones en ese tiempo de suspensión de contrato si la suspensión se aplazara. Esa es la pregunta respecto a la clase anterior. Y con respecto a la clase de hoy, también tengo la inquietud. En el Estado suele darse mucho de que hay despidos, se le pagan sus prestaciones al trabajador, pero luego por alguna razón, que yo solo me refiero a casos que yo he conocido, vienen y llevan el caso a juicio y la persona es reinstalada. ¿Bajo qué circunstancias legales se da ese tipo de situaciones? Bueno, mejor pues respondo lo primero. Cuando veamos el tema de los descansos en la ley, en las vacaciones es un descanso anual y vamos a ver las condiciones en las que deben de prestarse las vacaciones, ¿verdad? Entonces, en ese caso particular, que esta persona haya estado suspendida por el ex, ¿me parece? La segunda, no le comprendí, ¿me la puede replantear, por favor? Sí, con gusto, licenciado. Lo que sucede es que en una terminación de contrato de trabajo, el patrono está obligado a reconocer las prestaciones irrenunciables al trabajador. El Pero en último el, tema, numeral 8 de lo que van a investigar, correcto. ajá, pero en algunos casos, en instituciones del Estado, se da de que la persona es despedida, se le pagan sus prestaciones, pero de igual forma, por alguna situación, ese caso es llevado a juicio para pelear la reinstalación. Y si ya se le ha pagado las prestaciones, ¿bajo qué circunstancias legales es que esto procede? Mire, Jenny, su pregunta es muy curiosa, pero, y tengo la respuesta, pero yo mencioné que la clase del día de hoy es estrictamente para la iniciativa privada. Es decir, que en la iniciativa privada lo más que se alcanza es el pago de la indemnización
mecanismos que utiliza el empleador para no pagar la indemnización, pero que puede ser demandado por eso. Ese es el tema de hoy. En el Estado tiene una regulación totalmente distinta. Y como usted me pregunta, ¿qué norma? Le tendría que decir la Ley de Servicio Civil. Es la que regula todo eso. Y yo esperaría en determinado momento hablar de la Ley de Servicio Civil. Gracias, Lee. Muy bien. Muy bien, entonces, ¿quién seguía ahí? Le di a Amalia, creo que dije, no me recuerdo. O ya bajó la mano. Sí, Lick, Sí, es que Amalia. fíjense que tenía una duda sobre el despido directo con justa causa, pero como le contestó así la compañera, no sé si me va a resolver la duda, pero igual se la planteo. Supongamos que hay una persona, una trabajadora que está embarazada y falta con 2 días consecutivos sin justificación, la pueden despedir. Mire, Amalia, se me perdió un par de clases. Dentro de la estabilidad laboral tenemos la estabilidad relativa y absoluta. Expliqué la relativa en donde, bueno, nos pueden despedir, pero nos pagan la indemnización. Nada más, por eso se llama relativa. La absoluta es cuando se dan casos en donde no es posible despedir a un trabajador. Mencioné mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, trabajadores en conformación de un sindicato, miembros del comité ejecutivo de un sindicato y cuando esté emplazada una empresa. Esos 5 casos no permiten despedir al trabajador, digamos, libremente. Pero sí se puede hacer si un juez ordena, perdón, no ordena, autoriza la terminación de ese contrato de trabajo. Para esos efectos se debe pedir el permiso judicial previo a despedir a esa trabajadora. ¿Estamos, Amalia? Gracias, Lick. Ok. Byron, Diegues. Muy buenas tardes, licenciado. Sí, solo con respecto a los primeros artículos que vimos. Yo creo que muchos de los artículos que aquí mencionan no se aplican en la entidad privada, ¿verdad? Porque creo yo que, como usted lo indicaba, el patrón pues evita pues el pago de la indemnización. Pero me causa, bueno, no sé cuál decirle yo, en los artículos del 80 y para abajo, y que hay algunos trabajadores que hacen demandas y que el trabajo está lleno de este tipo de demandas, pero casi nunca se aplica, ¿eh? Entonces, ¿cómo hacer que esto se pueda aplicar en dado momento en una relación laboral? Byron, no sé si pueda responder a su inquietud. No tengo una estadística que los jueces o los tribunales no estén resolviendo este tipo de demandas. Segundo, la terminología en cuanto a decir que no se aplica, pues no es la correcta. Pienso que en todo caso sería que el empleador trata de evadir el cumplimiento de lo que la norma laboral establece y lo evade a través de miles y miles de formas. Por eso es que yo he ido pianito, pianito con ustedes y todo se está concatenando, ¿no? Porque, ¿qué es un contrato de trabajo? Y empecé a decirles, sea cual fuere la denominación, ¿verdad? ¿Se recuerda? Y entonces el empleador puede simular cualquier contrato, pero si reúne las condiciones que les comenté, que ya les enseñé, entonces el juez va a decir, pero si aquí lo que hay es un contrato de trabajo. Pero ahí es donde nosotros tenemos que tratar de convencer, ¿verdad? Solo en el despido injustificado, directo injustificado, es donde el empleador va a probar la causa justa para despido. Pero en estos nosotros tenemos que comprobar que hay una simulación de contrato. Y con eso, entonces, si se logra comprobar la simulación de un contrato, pues logramos, pues, verificar que una terminación de un contrato de trabajo fue ilegal, ¿va? ¿Y cuáles son las consecuencias de una terminación ilegal de un contrato de trabajo?
Ya les tengo la guía de estudios acá, ¿verdad? Que es lo que ustedes deben de investigar en el código de trabajo. ¿Estamos, Byron? Gracias, licenciado, muy amable, gracias. Muy bien. Dorian Isaí López Enríquez. Hola, licenciado. Usted hablaba de una situación en la que se debe dar un preaviso. Estaba viendo que si el empleado, perdón, el trabajador tiene menos de 6 meses, le corresponde una semana, según está ahí en el artículo que usted mencionaba. Pero en el caso de que no diera el preaviso, considerando pues que no lleva mucho tiempo, ¿cómo se calcula esa parte que digamos que el empleador puede pedir en compensación por eso, por no preavisar? Eso no lo comprendí. Vean, sí se puede retirar el trabajador de la empresa, puede renunciar voluntariamente, puede hacer en cualquier momento. La única condición que tiene el trabajador es dar el aviso de su renuncia con un tiempo de anticipación. Y en el artículo 83 están establecidos esos tiempos. Usted dice ahí, antes de ajustar 6 meses, una semana. Bueno, entonces no tenía 6 meses, con una semana de anticipación. Y así sucesivamente en los demás casos, ¿verdad? Tenemos los tiempos. Pero ¿qué pasa si el trabajador se va, dice usted, ¿verdad? Renuncia y me voy. Ajá, se va el mismo día, digamos. Correcto, ¿verdad? Vea, para eso, en el artículo donde se los leí, hay un artículo en donde corre el riesgo el que sea objeto de de ser demandado, ¿verdad? Por abandono del cargo. Y entonces que está, digamos, en el despido indirecto, ¿verdad? Artículo 80. Y entonces resulta que ahí, si él se retira sin dar el aviso correspondiente, entonces se considera posiblemente un abandono del cargo. Y digo posiblemente porque si el empleador decide aceptarle la renuncia, no hay problema. Y eso se deriva de que el empleador sí puede renunciar al derecho que la ley le está señalando, es decir, prescindir del preaviso. Pero si quisiera el empleador dar un ejemplo, porque eso es lo que argumentan, entonces puede demandar al trabajador para que le paguen el preaviso, que es lo que expliqué hace un rato, para trabajadores permanentes y a título de daños y perjuicios que va a fijar a la inspección o los tribunales de trabajo. Y si es un caso de contrato a plazo fijo, a título de daños y perjuicios que vaya a fijar la inspección de trabajo o los tribunales de trabajo. Es un derecho del empleador en este caso de accionar o aceptar la renuncia. Ok, perfecto. Muchas gracias. Listo. Muy bien. ¿Alguien más? Licenciado, todo lo que usted dijo recientemente aplica si no hay un contrato. Bueno, tiene que existir un contrato, Francisca. Ahora yo le pregunto a usted, ¿y si no hubiera? ¿Qué es lo que sustituye el contrato? El simple hecho de estar laborando. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama, Francisca? Estoy tratando de recordarle. La atrapé, ¿va? Dígame, Emerson, ahí se la pusieron. Se llama relación laboral. Correcto, así es. Y si existe relación laboral, prácticamente se convierte en un contrato indefinido, ¿verdad? Y entonces se aplica la disposición en donde va a pagar el preaviso y los daños y perjuicios que fije el juez o un inspector de trabajo.
¿Ya? ¿Ven cómo todo está relacionado desde ya? Entonces debemos de tener mucho cuidado en continuar con nuestra lectura. Jenny de Gracias, Villeda, licenciado. vaya, Francisca. Gracias, licenciado. Disculpe otra pregunta. ¿El despido indirecto aplica solamente si el patrono no reconoce las prestaciones laborales al trabajador a la hora del despido? No, Jenny, no. No me escuchó, solo conecto mi computadora. Ahorita voy. Ya se me está descargando. Hace un momento, Jenny, acabo de explicar que no se trata nada más de que el trabajador invoque una causa que a él se le ocurra, sino que existen causas justas para que él pueda darse por despedido eh, eh, indirectamente. Y esas están establecidas en la ley. Entonces, va a tener que leer el artículo 79 del Código de Trabajo. Gracias, Lic. Es que fíjese que a mí me surge la duda un poco por la misma idea que planteé en mi pregunta anterior, que hay casos donde el trabajador igual quiere presentar un caso por un despido indirecto a pesar de que le han pagado sus prestaciones, si eso se podría ir a un juicio y reinstalar al trabajador. Sigue hablando de trabajadores del Estado, Jenny. La iniciativa privada no hay reinstalación. Entonces, la legislación cambia. Y en la legislación para trabajadores del Estado es la Ley de Servicio Civil. Pero dado que usted insiste, y no quiero confundir a los demás compañeros, resulta que las prestaciones al que usted menciona, si le pagaron las prestaciones irrenunciables, es una obligación del patrono, no implica que con eso ya se salvó, porque la demanda puede ser por, como usted lo manifestó, por una reinstalación, ¿no? Pero imagínense que el Estado le pague la indemnización al trabajador y él la aceptó, o sea, no devolvió el dinero porque puede acreditarse a su cuenta, entonces él ya no podría invocar la reinstalación porque él ya dio por aceptado la indemnización. Pero otro caso podría ser que lo despidan, ¿verdad? Solo le paguen sus prestaciones irrenunciables y entonces pues él tiene todo el derecho a pedir la reinstalación en el Estado, no en la iniciativa privada. En la iniciativa privada únicamente es el reclamo de la indemnización. Y si un patrono en la iniciativa privada aduce que ya le pagó sus prestaciones, pero si no comprueba que le pagó la indemnización, puede ser demandado para el pago de indemnización. ¿Estamos claros, Jenny? Sí, Lic, muchas gracias. Ok. ¿Byron volvió a levantar la mano o la dejó levantada hace rato? No, Lick, solo para que la compañera, es que en el Estado tenemos dos situaciones. Yo trabajo en el Estado, solo para apoyar un Pero poquito el tema calma. Voy a abordar el tema. Es que no quiero confundir a los Sí, demás yo entiendo, compañeros. Lick, pero es que hay dos, como usted lo indicaba, hay dos tipos de legislaciones. Está la ley civil y también puede que haya pactos colectivos entre entidades y eso causa el pago de esas hasta más tiempo que lo que aplica el mismo artículo constitucional que es de 10 años. Gracias, Byron. Correcto. Lo voy a explicar. Espero tener un espacio para hablar de trabajadores del Estado, ¿verdad? Y sus distintas normas que regulan, no solo la ley de servicios civil, hay otros montón de normas, ¿verdad? Pero hoy hablamos de la iniciativa privada conforme el, el Código de Trabajo. Dimos una explicación muy pequeñita a Jenny respecto a cómo podría aplicarse en el Estado y la diferencia notoria entre trabajadores de la iniciativa privada y Estado es que solo en el Estado se puede pedir la reinstalación
Por supuesto que también pueden pedir la indemnización, derecho también, pero imagínense ustedes que estando eh, regulado la reinstalación, un trabajador del Estado va a pedir la reinstalación, ¿verdad? Por eso que todos piden la reinstalación. En cambio, en la iniciativa privada solo es la indemnización, no priva la reinstalación, salvo esos 5 casos en donde no puede ser despedidos, no pueden ser despedidos los trabajadores, por estar protegidos excepcionalmente. Muy bien, Emerson. Esos 5 casos es, por ejemplo, cuando se despide a una mujer que está embarazada, ¿verdad? Primer caso, sí. En periodo de lactancia, Ajá. trabajadores en conformación de una organización sindical en un periodo establecido, miembros del comité ejecutivo y cuando esté emplazada la empresa. 5 casos donde no se puede despedir a los trabajadores libremente, sin la autorización judicial. Ya. Gracias. Ok. Sandra. Buenas noches, licenciado. Sí, muchas gracias por darme la palabra. ¿En qué clasificación quedaría el despido de una persona que no aceptó hacerse una prueba de polígrafo? No existe, no es causa para ser despedida. No es causa. Ok, muchas gracias, licenciado. Estuvo bonita la clase, ¿verdad? Y apenas son 2 diapositivas. Imagínense toda la información que ustedes van a obtener en esa guía de estudios. Por favor, trabajen la conciencia. Gracias por los likes. A ver, más likes por ahí, si entendieron todos. ¿Les gustó la clase? ¿Todo bien? Muy interesante. Excelente. Muy bien, muy bien. Muy interesante, la verdad, muy interesante. Ok. Ahí va mi like también. Son buenos alumnos ustedes. Ahí van más likes, más likes. Bueno, entonces, si en caso pues, hay clases la otra semana, pues con gusto me conecto. Si no, pues definitivamente por la declaratoria. Ustedes sabrán. Eso ya es cuestión de, de tradiciones sancarlistas, ¿no? Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Ley. Buenas noches. Manda. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, Vilma. Me alegra que les haya gustado. Descansen.